Gracias, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Cómo están en esta tarde? Ok, déjenme ver si puedo abrir con todo esto que traigo. Ahí está. Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Ay, la vida, la salud y las fuerzas. Ahí está. Vamos a compartir un momento de la palabra. ¿Cuántos de ustedes han ido a un estadio? A un estadio de fútbol, de béisbol, de básquetbol, ¿verdad? ¿Cuántos han ido al Estadio Azteca? ¿No? Sí, un partido ahí de las Chivas contra el contra el América, ¿no? Un estadio de béisbol por aquí de los Naranjeros, de los Yaquis, ¿eh? De los Cañeros, de los Charros, de los Tomateros. Hace poquito hace un par de meses al estadio de los Diamondbacks, o sea, ¿no? De los Diamondbacks. Un partido muy interesante de los Dodgers contra los Diamond. Pues obviamente ganaron los Dodgers, ¿no? Lo siento por los que le van a los Diamond. Y me pareció muy interesante todo lo que vi ahí. No he ido a muchos estadios. De hace mucho que no iba a Phoenix, al estadio de los Diamond. Es un estadio muy interesante porque se cierra el techo completo. No sé si lo han visto en la tele. La primera vez que fui, pues no teníamos mucho dinero y compramos el más barato allá arriba. Era el que empujaba el techo así para que se cerrara. Y la última vez que fuimos, agarramos un lugar más abajo, barato también, ¿no? Pero pues lejecitos. Los de más abajo, ahí cerca del home, pues son bien caros, ¿no? Especialmente en partidos muy importantes. Y me estaba dando cuenta de todo lo que veía. Y por ejemplo, ahí en un estadio usted puede ver testigos. Ya conmigo, testigos. O sea, espectadores que llenan las gradas. Espectadores. Muchos de esos espectadores tal vez solamente son fanáticos o seguidores, y muchos de ellos ni siquiera han jugado béisbol o algún deporte que se está jugando en ese momento en esa cancha. Sin embargo, son testigos de todo lo que está sucediendo ahí, ¿cierto? Hay también jueces, ¿cierto? El juez o el umpire o el árbitro, ¿no? El que hace valer las reglas, ¿cierto? Y nosotros los testigos, cuando el umpire o ¿qué dijo ahorita? El juez o el umpire o el del fútbol, no me acuerdo cómo se llama, el árbitro se equivoca, todos los demás testigos pues estamos viendo y se equivocó el árbitro, no era penalti, ¿no? Como el famoso penalti contra los alemanes, ¿se acuerdan? Que no era penalti. Y el juez es el que hace valer las reglas y tiene la capacidad de descalificar a la persona o al jugador que cometió una infracción o que no está obedeciendo las reglas, ¿cierto? Y también hay atletas, diga conmigo atletas. Y los atletas están entrenados en su disciplina, ya sea para correr, ya sea para saltar. Aquí tenemos un atleta que fue a los Panamericanos, ¿verdad? Carla, en salto de altura. Y se entrenan cada atleta en su disciplina, ya sea salto de longitud, salto creo que se llama jabalina, salto de altura, lanzamiento de bala, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, maratones, carreras de velocidad, 100 metros planos, 200, 400 metros planos, relevos de 4x100. Y en la antigüedad, como ahora, se celebraban, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Ay.
se celebraban los Juegos Olímpicos. Cuenta la historia que del año 776 antes de Cristo hasta el 393 después de Cristo, en Olimpia, en Grecia, se celebraban los Juegos Olímpicos. ¿Sí? O se celebraban estos juegos, no sé si se le llamaban así, creo que se le llamaban de otro nombre, donde venían atletas de diferentes partes del imperio o de la zona o de la región o inclusive de otros países a competir en Grecia. Y competían obviamente en su disciplina, para lo que ellos habían sido entrenados. Mencioné algunos aquí, ¿no? Lanzamiento de bala, jabalina, correr, lucha, inclusive tal vez había boxeo, ¿verdad? Y Pablo, el de la Biblia, el del Nuevo Testamento, intuimos por lo que él escribió en algunas de sus cartas que él estuvo expuesto, ¿sí?, a unos juegos de este tipo, ¿sí? De hecho, en su segundo y tercer viaje misionero, cuando pasó por Corinto y luego llegó a Grecia, ¿sí?, se intuye que él estuvo en un estadio, o le contaron de lo que sucedía en un estadio de béisbol, ¿sí? Y nos dice ahí en Hebreos, déjenme tomo agua, si pueden abrir en Hebreos capítulo 12 versículo 1. El domingo pasado nuestro pastor compartió un excelente mensaje. Pensé que no iba a estar, pero aquí nos llegó. Lo iba a decir de todas maneras, aunque no estuviera, y no es por halagarlo, pero el mensaje que él compartió referente a la carrera de Pablo impactó mi corazón. Impactó mi corazón también lo que él aplicó, ¿sí? El testimonio de su vida, las aflicciones que él tuvo en el pasado y que fueron parte de un propósito que Dios tenía para su vida, y no solamente es para su vida, sino para su familia y para la esposa que hoy tiene, ¿verdad? Era un propósito eterno de Dios y impactó mi corazón. Y quiero confesarles algo. Ustedes ven que casi siempre me toca aquí pasar y dar los anuncios, y siempre doy una palabra, y quiero confesarles, mientras está el mensaje, yo siempre ando buscando una palabra referente al mensaje, con qué concluir. Pues si el pastor está hablando de la carrera, pues no voy a hablar de las 100 ovejas, ¿verdad? O no voy a terminar con un versículo de la oveja perdida, sino que trato de buscar algo. A veces se me viene así en la mente, a veces no, a veces batallo, a veces estoy ahí, y casi al final se me viene una palabra y la busco en el internet. O si me acuerdo del pasaje, pues lo busco. Así que si me ven de repente ahí texteando, pues no estoy texteando, estoy buscando, ¿verdad? Algo, una referencia con qué terminar. ¿Ok? Y mientras yo estaba buscando esa referencia, se me vino el pasaje aquí de Hebreos 12, versículo 1. Y dice Pablo: por tanto, ¿están conmigo? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ponerla por obra, ayúdanos a practicarla, ayúdanos a obedecerla, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer y hacer lo que tú nos has mandado. Abre nuestros ojos, abre nuestra mente y dame la capacidad, Señor, para poder compartirla en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo, ahí en el versículo 1, está hablando
de una gran nube de testigos. Y esa gran nube de testigos, usted si le da la vuelta a la página anterior, en el versículo 11, nos está hablando de quiénes son esos testigos. Y de hecho, ahí nos hace una referencia a lo que es la fe. Eran testigos que habían puesto su fe en Dios, no en las cosas materiales. Por ejemplo, el versículo 1 dice, da una descripción de la fe. En el 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cierto? Y después empieza a hablar de Abel, empieza a hablar de Enoc. Y en el 9 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, gracias hermano, porque es necesario es que me revolví, ¿dónde? Dice, pero el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de lo que no les buscan. Gracias hermano. Y después de que habla de Abel, de Enoc, obviamente está hablando de la fe de Abraham. Si usted ve el versículo 8, por ejemplo, y luego menciona a Isaac, a Jacob, a Sara, a Moisés, a Rahab, a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté, a David. ¿Cierto? Y seguramente Pablo pudo haber puesto algunos otros espectadores. ¿Sí? Esa nube de testigos no era una nube, no era algo que solamente estaba en el cielo, sino que había espectadores que ellos mismos habían jugado en ese juego, habían tenido fe. Y no solamente habían tenido fe, sino habían transferido la fe a otros. En otras palabras, habían pasado la estafeta. Diga conmigo, pasado la estafeta. ¿Sí? A otros. Y seguramente Pablo podía haber mencionado a Pedro, podía haber mencionado a Juan, a Mateo, a Marcos, contemporáneos suyos, a Lucas, obviamente, ¿no? A Esteban. ¿Sí? Nosotros, dentro de esa nube de testigos, seguramente podemos mencionar a muchas otras personas que después de hace 2000 años podemos ver gente que tuvo fe y que pasó la estafeta a otros. Martín Lutero, por ejemplo, con la reforma protestante. Nos llamamos protestantes gracias a Martín Lutero, ¿sí? Y lo que hizo él. Richard Spurling, por ejemplo, padre e hijo. ¿Alguien sabe quién es Richard Spurling? Levante su mano. Amén. Padre e hijo, respectivamente. El papá era un predicador bautista, sí, que estaba inconforme con lo que se hacía en ese medio, y él empezó a orar de tal manera que a finales de 1800 ellos tuvieron un gran avivamiento, ¿sí? Un poco antes del avivamiento de la calle Azusa, y empezó la iglesia de Dios, la Church of God. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Richard Spurling? Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por la vida de este hombre. Ok. Tenemos a María W. Atkinson, por ejemplo. No sé usted si usted la ve en las gradas, ¿sí? En esa nube de testigos, en ese estadio, y usted puede ver a María W. Atkinson, aquella mujer que Dios la sanó de un cáncer terminal, y después Dios la manda a México. De hecho pasó por aquí, ¿verdad? A Obregón, y se cuenta la historia que la primera misión pues era la de ahí, la del Congreso 75, ¿verdad? Fíjense la gran herencia que tenemos. Y no solamente llegó aquí a Sonora, sino a muchas partes de México, ¿sí? Y seguramente del continente, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice que hay una nube de testigos que transfirieron su fe a otros, ¿sí? Y que pasaron la estafeta. Y luego también nos dice ahí,
en el mismo versículo dice: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, teniendo alrededor nosotros, tú y yo estamos en la cancha, tú y yo estamos jugando el partido, tú y yo somos hombres y mujeres, atletas diseñados y capacitados y entrenados con un propósito, y tenemos toda esa grande nube de testigos del capítulo 11 que ya mencioné, y estamos jugando un juego, y alguien pasó una estafeta a nosotros, y dice Pablo, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Me encantan otras versiones porque dice, despojémonos del pecado que nos estorba. No sé cómo dice ahí. Del pecado que nos rodea, dice ahí. ¿Sí? El pecado nos estorba, el pecado nos hace caminar cansados, el peso nos hace caminar lentos, inclusive nos hace sudar, nos hace tal vez desviarnos de nuestro propósito. Aquí y allá, híjole, no se puede, está muy difícil esta carrera, está difícil de avanzar porque el peso nos estorba. Entonces, ¿qué dice Pablo? Necesitamos despojarnos del peso que nos asedia, que nos estorba. Ay, gracias a Dios. No hallaba cómo llegar a esa parte del versículo, ¿verdad? Porque no me dejaba predicar, no me dejaba ni siquiera tomar agua. Ahora ya puedo tomar agua a gusto. El pecado es un peso que nos estorba, que nos asedia, que está ahí. Sí, y Pablo nos dice que necesitamos despojarnos, necesitamos quitarnos de ese peso. Si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. ¿A cuántos aquí el Hijo los ha libertado? Amén. Entonces despójate de todo lo que te estorba. No te queda, no te queda, no es tuyo, no te debe acompañar, ¿sí? En la jornada, en la carrera. Y luego dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? La TLA, o la traducción en lenguaje actual, dice, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Diga conmigo, resistencia. No se acaba hasta que se acaba. ¿Sí? No hay una meta en este mundo, sino que transferimos, pasamos la estafeta y no se acaba hasta que se acaba. No es una carrera de velocidad, no tiene que ver con un cronómetro, no tiene que ver con un cronos, tiene que ver con un kairos, tiene que ver con un tiempo de Dios. Dios dice cuándo, Dios dice cómo y Dios dice a qué horas. Lo único que tengo que hacer yo es obedecer, despojarme y caminar o correr o trotar. ¿Cierto? Hay muchas disciplinas. Por ejemplo, la caminata. Yo una vez corrí, caminé en una carrera de caminata y me dijeron, nomás mueve las pompas. Pero me di cuenta que es mucho más complicado que eso. ¿Sí? Tiene que todo tu pie desde tu talón, ¿sí? Y cierto movimiento, porque si no te descalifican. ¿Ok? Entonces no es una carrera de velocidad, no tiene que ver con un cronos, tiene que ver con un kairos, pero sí es una carrera de relevos. Es una carrera de relevos. Esta es una estafeta. Cuando yo era joven, más joven que ahorita, ahí entre la secundaria y la preparatoria, aunque ustedes no lo crean, yo corría, ¿sí? En un estadio. Corría unas carreras de velocidad. Sí, era bueno para los 100 metros, para los 400 metros planos, con vallas y sin vallas, y también para los relevos de 4x100 o 4x400. Un estadio se compone por 400 metros, toda la vuelta completa,
y se ponen 4 personas en cada 100 metros y vamos pasando la estafeta. Hay otro de 4x400, ¿saben de lo que estoy hablando? ¿Alguno ha corrido? ¿Sí? Donde corres una vuelta completa y pasas la estafeta, corres otra vuelta completa y pasas la estafeta, ¿sí? En el relevo pueden ocurrir muchas cosas o pueden ocurrir varias cosas que yo voy a mencionar en esta hora. ¿Sí? Yo le voy a pedir a Lázaro si puedes venir a ayudarme, por favor. Yo voy a mencionar algunas cosas y a algunos de ustedes Dios les va a hablar, ¿sí? De diferente manera. No voy a traducir todo porque algunos de ustedes lo van a entender de alguna manera, otros Dios les va a hablar de otra manera en lo particular, ¿sí? Ven para acá, ahí estás, ¿no? Entonces, volteate. Ay, gracias. Entonces, la nube de testigos trae la estafeta, ¿sí? Y a mí me tocó dar la estafeta y suceden varias cosas. Cuando uno viene corriendo y trae la estafeta, espera que el otro la pueda tomar y seguir corriendo, ¿cierto? Entonces, puede suceder una de estas cosas. Gracias, hermano, no se preocupe. Déjelo ahí para que vean el pecado que nos asedia. Gracias. Un aplauso al hermano que siempre se preocupa. Se preocupó tanto por mí que dijo que si me ayudaba con las mochilas, ¿verdad? Gracias por él. Puede suceder esto, que el que venga atrás, si vea a la persona que levanta, al atleta que le va a entregar la estafeta, pero puede suceder esto, si él viene corriendo y él no sabe que va a recibir la estafeta, ni siquiera que puede correr, no te muevas, puede venir y puede querer darle la estafeta y lo choca, ¿sí? Porque él tal vez no está preparado para recibirla, ni yo lo preparé para recibirla. Entonces, lo que yo tengo que hacer es decir, mira, cuando venga yo, ¿sí?, a recibir a darte la estafeta, tú tienes que poner la mano hacia allá, tienes que voltear hacia mí para que veas y tienes que empezar a correr. ¿Okay? Entonces, puede suceder esto. Yo vengo, ¿sí?, vengo corriendo y le quiero dar la estafeta y él corre demasiado de tal manera que yo ya me cansé y no se le alcancé a dar, ¿sí? No se le alcancé a dar. El que tenga oídos para oír, oiga, no puedo hacer, ahí te va, ¿verdad? Porque así no funciona. O cáchala, no es balón de fútbol americano, ahí te va, cáchala, touchdown, ¿verdad? Sino que él tiene que esperar, porque hay un periodo de tiempo, ¿sí?, donde el que entrega y el que recibe corren juntos. Diga conmigo, corren juntos. Hay un periodo de tiempo o de espacio, de tal manera, un poquito más para acá si quieres. Vengo corriendo, él se prepara y antes de que yo llegue a él, él empieza a correr despacito, de tal manera que él empieza, ¿ok? Aquí quédate, agárrala. Aquí pueden suceder otras cosas, ¿sí? Pueden suceder algunas otras cosas. Una es que, pon la mano al revés, así. Yo se la quiero agarrar y yo la quiero soltar ya quiero soltar la estafeta, ya no aguanto correr, ¿cierto? Y él no alcanza a agarrarla y se cae. El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? O puede suceder otra cosa, que yo se la doy y no la quiero soltar y él me jala. No la quiero soltar, ¿sí? Y él me lleva con él. Ya no tengo fuerzas. El kairos de Dios me dice es que hasta ahí tienes que pasar la estafeta y yo no la quiero soltar, ¿cierto? La forma más correcta, de lo que me acuerdo, ¿no?, porque hace muchos años, es venir corriendo. Él ve que yo vengo, ¿sí? Hay una manera de agarrarla, no se la voy a dar así, sino que le voy a engrasar el camino para que él la pueda agarrar bien y pueda correr bien, que él no batalle lo que yo batallé, ¿cierto? Que él tenga sus propias luchas. Entonces, si alguien me la entregó mal,
Si la tuve que recoger del suelo, ¿sí? Si me la entregó medio manchada, medio comida, yo la voy a arreglar. Esto representa la fe. Yo la voy a arreglar, ¿sí? La voy a pulir, la voy a barnizar, qué sé yo, y se la voy a entregar de la mejor manera, de tal manera que la pueda agarrar, ¿sí? Y cuando ya pasa ese periodo de tiempo que corremos juntos, ¿sí? Y que yo me aseguro que él la agarró bien, que está firme, que su mano está bien fuerte, ahí yo la suelto y él corre, ¿sí? Y yo sigo corriendo, porque la inercia es que no se acaba hasta que se acaba. No se acaba hasta que mis fuerzas se acaban. Yo la suelto y yo sigo corriendo. La inercia no quiere decir que ya no voy a hacer nada, ¿sí? Sino que yo lo voy a ver correr y le voy a decir ánimo, lo voy a animar. Sí, corres medio feo, tu estilito ahí como que no me gusta. Uy, estas nuevas generaciones tienen un estilo medio raro. No corríamos así antes, ¿verdad? Pero lo animo porque lleva mi fe, le estoy transfiriendo mi fe, le estoy transfiriendo la estafeta y lo animo, oro por él mientras voy corriendo y le digo, bravo mijo, córrele para allá. Bravo, bravo, sí, adelante, ándale, dale, dale, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Y le aplaudo, ¿sí? Y le digo, sí puedes, si yo pude, tú puedes también. Ay, porque esta no es una carrera de velocidad, es un maratón. ¿Saben cuánto dura un maratón? Alrededor de 42 kilómetros, ¿verdad? Es una carrera de resistencia, pero con relevos. Amén. Con relevos. Entonces el punto número 1 habla de que tenemos una gran nube de testigos. El número 2, necesitamos despojarnos del peso que nos asedia, que nos estorba, que nos permite caminar o correr la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y el número 3 es que corramos con paciencia, corramos con resistencia. Hoy esta generación quiere meter la Maruchan al microondas y en 3 minutos esté lista, ¿sí? El caldo de camarón, que esté listo ahí. No queremos esperar, pero necesitamos tener paciencia, porque esta carrera es de paciencia y no se acaba hasta que se acaba. Y luego dice, puestos los ojos, el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor, el que lo ideó, ¿sí? Al que se le ocurrió, el autor y el que lo hizo posible, el que murió en la cruz, el que derramó su sangre por nosotros y a través de esa sangre nos liberó de todo pecado y de toda maldad, y ahora estamos sentados en lugares celestiales con Él mismo, con Cristo Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el que consumó nuestra fe. Eso habla de enfoque. Diga conmigo, enfoque. Eso quiere decir que en esta carrera no voy a correr para acá, para allá, no voy a correr como la aventura, sino que voy a tener bien puestos mis ojos. Allá es mi meta, allá es donde quiero llegar, allá está Jesús. No me puedo desviar ni a derecha ni a siniestra, ¿verdad? Porque por aquí me diga, mira que por acá es. Mira que la novia bonita ya, por acá, fíjate acá el amor, y para acá y para allá. O el trabajo, o aquí o allá, sino que yo puesto los ojos en Jesús, voy a correr la carrera, aunque la carrera sea de obstáculos, ¿sí? Y déjame decirte, va a haber obstáculos en nuestra vida, en nuestra carrera. En este mundo tendréis aflicción, dice la palabra, pero confiad, yo he vencido y allá te estoy esperando, ¿sí? De hecho te acompaño. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 9. Capítulo 9, versículo 24.
¿Me sigue, hermano? Dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y luego dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Les voy a leer la traducción en lenguaje actual del mismo versículo. Dice, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. El atleta necesitaba comer bien, ejercitarse, disciplinarse, ¿sí?, en lo que hace para llevarse el premio. El 25 dice, los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarles. Dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarles y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. La medalla, ¿sí?, o el trofeo. No se va con ellos cuando muera. Lo hacen, ellos se preparan, ¿sí?, para ganar un premio que, gloria a Dios, al esfuerzo, pero no dura mucho. Al final de cuentas se corrompe, ¿sí?, o no va con ellos, no los sigue después de la muerte. Lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Y no dura mucho porque alguien más después va a batir el récord que ellos batieron. El boxeador dura hasta que venga otro más gallo que él y le gane el cinturón. ¿Cierto o no es cierto? No dura para siempre, no dura mucho. Amén. Un premio que no dura mucho. Y dice, nosotros en cambio lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. ¿Cuántos tienen ese premio que dura para siempre? Y lo dice Pablo, yo me esfuerzo por recibirlo. El mismo Pablo se está esforzando por recibirlo. Así que no lucho sin propósito. No lucho, no pego como golpear al aire. No corro para cualquier dirección. Tengo un enfoque, tengo un propósito, está diciendo Pablo. Al contrario, vivo, diga conmigo, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Eso está grueso. No cualquiera tiene dominio propio. Necesitamos dominarnos a nosotros mismos. Dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros, si trato de pasarle estafeta a otros, si anuncio a otros las buenas noticias, no quiero que al final Dios me descalifique. ¿O como dice ahí? No está ahí. No quiero, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o reprobado o descalificado. Tal vez tú estás aquí y no has empezado la carrera. La carrera se empieza recibiendo a Cristo. Alguien te entrega una estafeta. Alguien te entrega, ¿sí?, o te transfiere la fe. Alguien te comparte las buenas nuevas, como hoy en esta tarde. Si tú todavía no has empezado la carrera y quieres empezarla con Cristo, queremos orar por ti. Solamente levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano y di, yo quiero entregarme a Cristo. Yo quiero empezar a caminar o a correr esta carrera. Sí, solamente levanta tu mano y los que estamos aquí vamos a orar por ti. ¿Ok? Excelente. Otra pregunta. Si tú ya empezaste la carrera, la pregunta sería, ¿cómo estás corriendo la carrera? ¿Cómo estamos corriendo esta carrera? ¿Sí? La estamos corriendo con un montón de bolsas que nos hacen correr cansados, que no nos hacen caminar, que no nos hacen ser ejemplo para otros en conducta, en eso. ¿Cómo estoy corriendo esta carrera?
¿sí? Ciertamente va a haber dificultades en la vida, va a haber obstáculos. Y los que me están esperando o los que están corriendo junto conmigo ven cómo yo afronto las dificultades, cómo afronto los desafíos, cómo paso esas barreras. Y la última pregunta es: ¿qué tipo de estafeta estoy queriendo pasar a otras generaciones? Ponte de pie. ¿Qué tipo de estafeta? ¿Qué tipo de fe? Porque el pecado que nos asedia podría ser algo que estoy cometiendo, ¿cierto? Pero podría ser también algo que heredé. La religiosidad, el fanatismo, el fariseísmo son cosas que no nos dejan correr libres, son cosas que no nos dejan correr ligeros, son pesos pesados. ¿Qué estamos entregando? ¿Qué tipo de fe y qué tipo de estafeta estamos entregando a la siguiente generación? Porque déjame decirte, queramos o no, algún día nuestra carrera va a terminar. Y necesitamos estar seguros de que transferimos bien nuestra fe y que dejamos un legado a la siguiente generación. Que damos un ejemplo de haber corrido bien, de haber corrido ligeros. Y que cuando entregamos esta estafeta animamos, ¿sí? No estorbamos, sino que animamos, oramos y afirmamos, ¿sí?, a los que siguen después de nosotros. Porque no se trata de mí, no se trata de mi vida, no se trata de mi reino, sino se trata del reino de Jesucristo, el reino de Dios, el único que merece ser edificado. Imagínate, tú y yo estamos en esa carrera, estamos en el estadio y alrededor nuestro están todos los personajes del capítulo 11 de Hebreos. Ahí están echando ánimos. Si yo pude, dice Moisés, si yo pude, dice Abraham, tú puedes. Si yo pude, dice Enoch, Noé, tú puedes. Si yo pude, dice Martín Lutero. Si yo pude, dice María Atkinson, tú también puedes. Porque el mismo Dios que yo creí, dicen los que están en el estadio, es el mismo Dios que yo te transferí. Es el mismo Dios que tú tienes. El mismo Dios nuestro es el mismo Dios de Abraham. Amén. Y Dios tiene un propósito con nosotros. Pon tu mano en tu corazón. Ahí dentro de tu corazón, ahí dentro de tu pecho hay un corazón que está latiendo. El mío está latiendo muy fuerte porque estoy agitado. A lo mejor tú no lo sientes, pero ahí está un corazón que está latiendo. Y mientras esté latiendo, habla de que Dios no ha acabado contigo. Habla de que Dios tiene un propósito contigo. Mientras tu corazón esté latiendo allá adentro, Dios tiene una nueva oportunidad y Dios tiene un propósito, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Si te está haciendo difícil correr esta carrera, solamente levanta tus manos, queda con tu mano en tu corazón para que recuerdes que ahí Dios tiene latiendo tu corazón, tiene un propósito, y con la otra mano levántala al cielo y dile: Señor, me es difícil esta carrera, me es difícil. Hay muchas cosas en el camino, hay muchos obstáculos, hay muchas pruebas, hay muchas tentaciones. Pero quiero ser fiel a tu legado. Quiero ser fiel, Señor,
a tu fe. Quiero seguir la fe y quiero modelar la fe a mis hijos. Quiero modelar la fe que he recibido a mis nietos. Quiero modelar la fe a mis futuras generaciones. Gracias, Señor. Puedes decirle: gracias, Señor, porque tú no has acabado conmigo. Gracias, Señor, porque tú tienes un propósito. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Y Dios te tiene vivo por una razón. Dios te tiene vivo por una razón y un propósito eterno que va más allá de mis metas personales, que va más allá de mis deseos, que va más allá de mis decisiones, que va más allá de lo que yo quiero. Oh Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, a vivir, Señor, en un kairos. Ayúdame a vivir, Señor, en tu propósito. Ayúdame a vivir y entender tu tiempo, a ser entendido en los tiempos, Señor, que me han tocado vivir. Y ayúdame a caminar esa carrera con alegría, con gozo. Oh Padre, ligero, Padre, en el nombre de Jesús, sin nada que tenga que cargar, Señor, más allá de tu yugo. Y tu yugo, dice tu palabra, que es fácil, porque ligera es tu carga y es fácil, Padre. Ayúdanos a llevarla, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias por su atención. Y dejo este lugar a nuestra hermana